Todo era raspado, ¿no? Sí, o menos, y luego sobre todo pues si alguien nos pregunta, o si alguien quiere... Yo lo abierto y se abre, ¿vale? El PDF, ponlo Sí, ahí. se abre, ¿no? Se abre y ocurre eso de que se puede ver la pantalla completa y tal, ¿es verdad? Sí. Ahí lo tienen. Oh, Ahí perfecto. está. Hola. Buenos días a todos y muchas gracias por participar y en este caso por escuchar a María, a Alberto y a un presente en esta mesa que lleva por título Mesa de Oficina del Dato, gestiona, decide y actúa. Empezamos ahora a la 1:30, la idea es irnos como muy tarde hasta las 2:20. Primero hablará Alberto, luego hablaré yo y por último mi compañera María. Al final dejaremos un turno de debate y si queréis exponer o preguntarnos o lanzarnos o provocarnos con cualquier pregunta, será un placer por nuestra parte poder dar respuestas a vuestras cuestiones. Alberto, todo tuyo. Como es la hora que es, ya veis que ni nos presentamos, ni decimos quiénes somos, ni nuestro currículum. Yo soy Alberto Ortiz de Zárate y voy a contaros esto. Hemos partido la mesa, ya que había 3 verbos, gestionar, decidir y actuar. Yo me ocuparé de la parte de gestionar, él decidirá y ella actuará. Eso que os suele tocar a las mujeres, ¿verdad? Bien. Actuar. Vamos a hablar de algo que introdujimos ayer en parte y no quiero pisarle además su parte a Roberto, de qué es esto de gestionar los datos, para empezar. Vamos a hablar de gestionar los datos y gestionar con datos, que son cosas diferentes. Esto de gestionar los datos pues es una tarea relativamente compleja y que no la hemos saltado en las administraciones en general. No estaremos de acuerdo en esto o no. ¿Por qué no la hemos saltado? Bueno, el mundo del dato llega con fuerza a la administración, al menos de manera transversal y no sectorial, con el gobierno abierto. En gobierno abierto la disciplina era abrir los datos para que la gente los utilice y los reutilice, como se dice ahora. ¿Qué ha pasado? Que directamente hemos ido a ver qué teníamos, lo hemos abierto y ya está, ¿no? Y por el camino nos hemos perdido lo más importante, que es que esos datos generen valor en el interior de las administraciones. Es un poco raro pensar que un dato que no genera valor para los que trabajan con ellos va a generar algo hacia el exterior. Realmente estuvo bien porque fue una ocasión de empezar a introducir el tema dato, de empezar a practicar la apertura. No estamos haciendo el mea culpa, todo lo contrario, ha sido interesante, pero ahora llega el momento de afincar esto bien, ¿no? de cerrar bien el círculo. Y por eso hablamos de que para empezar hay de conocer cuál es tu inventario de lo que llamamos activo de información, de fuentes de datos que tienes en tu administración, el para qué las tienes y poniendo en relación el para qué con lo que tienes, crear planes de producción de datos, que esos datos se produzcan además con calidad, normalizados, que sirvan para usarlos. Por lo tanto, tenemos una primera actividad en torno a la producción, digamos, ¿no? La segunda gran actividad está en torno a la compartición. Aunque parece increíble, y lo dije también el primer día, por mala suerte me ha tocado casi la misma charla 2 días seguidos, existe eso tan extraño de que no estamos compartiendo los datos entre departamentos de un ayuntamiento, de una diputación, de un gobierno autónomo. Deberíamos tener, lo único que tenemos una intranet para compartir, no sé, para saber la nómina, como no tenemos un repositorio común donde podamos acceder a los datos que nos hacen falta para gestionar. Yo qué sé, alguien que gestione medio ambiente ha de tener datos de movilidad, porque si no se le queda cojo sus indicadores, ¿no? Entonces el siguiente paso es cómo llevar esto a un entorno colaborativo donde podemos acceder a los datos. Y una vez que los tenemos, queda lo más difícil, que es que se usen en el interior. Y para eso hay que crear una cultura de gestión con datos en donde lo importante es empezar a tener buenas prácticas. Oye, pues vamos a ver cómo consigo llevar a mis primeros cuadros de mando, por ejemplo, a cierto análisis de datos, materias que ya nos empiezan a ayudar y ir progresivamente dándole vueltas a esto. Supongo que luego, Roberto, ahora más hincapié en la parte esa de cómo con los datos decido, pero aquí el asunto es que tengamos los datos y empecemos a poder trabajar con ellos. Y entonces, por fin, es el momento lógico de darle un botoncito y publicar hacia afuera los datos. Es decir, tengo datos que son buenos, que tienen calidad, que están normalizados, que los uso, que ahí me van bien, pues seguro que también le van bien a la ciudadanía. Obviamente excluyendo todo aquello que tenga que ver con la privacidad, la seguridad, lo que queráis. Y nuevamente con la ciudadanía hay que hacer el mismo trabajo que internamente. Hay que conseguir crear ese
sistema de reutilización en donde conseguimos que distintas personas saquen provecho a esto. Bien. Por lo tanto, tenemos de todos esos cuadritos que habéis visto ahí, tenemos una primera zona que tiene que ver con inventariar datos, gestionarlos, tener una red de productores de datos y de utilizadores de datos internos y llevarlos a una serie de herramientas, de portales internos y portales externos. De esta parte, quizás lo más aguerrido es lo que llamamos la caza de datos. ¿Por qué la caza de datos? Bueno, porque nunca ocurre algo tan maravilloso como que yo haga mi inventario y después todos esos datos directamente se me publiquen. Hay una parte de eso que quizás podemos hacerlo de esta manera, pero por lo general esto consiste en ir tema por tema, sector por sector, con las personas que entienden el sector, haciendo ese trabajo de identificar datos y identificar usos para los datos. Entonces te vas, no sé, a agricultura, trabajas con ellos, te vas luego a cultura, trabajas con ellos, etcétera. Y ese cazar datos es más que extraerlos. Igual podría traer un ejemplo. Por ejemplo, hace 2 días estamos ahí trabajando con tablas de gestión de residuos de 3 administraciones, de 3 diputaciones, cada cual expresaba la tabla a su manera. No coincidía nada, ni los campos, ni los valores de dentro de los campos, ni manera de expresarlos, ni nada. Y la manera en que acababan saliendo era una tabla muy parecida a un PDF, es decir, algo que está bien para leer, pero que las máquinas van a procesar muy mal, porque tienen por en medio pues muchos, por ejemplo, sumatorios, cantidad de literales que vienen por medio, con filas, ¿cómo se llama cuando junta dos celdas, con celdas agrupadas? En fin, que parece mentira, tenemos que pensar en datos con visión de máquina. ¿Cómo mi máquina va a poder trabajar contra estos datos? Tenemos mucho trabajo que hacer. Esto, para decirlo ya de una forma un poco más, en lugar de decir cosas y mucho que hacer, pues estamos dándole 5 nombres en inglés, porque de aquí viene ahora mismo la literatura del asunto, ¿no? Está esto de la madurez de los datos, la data maturity, que tiene mucho que ver con la calidad. Vale, yo voy a ir publicando datos, pero progresivamente debo conseguir que tengan más calidad, que sean más normalizados, que los campos estén rellenos, que estén los valores dentro del rango, etcétera, etcétera. Que la frecuencia de actualización sea cada vez mayor, que estén geoposicionados, que es un elemento muy importante para que tengan valor los datos. Luego está el asunto de la gestión de datos. Bueno, cómo establezco pautas y criterios comunes para que en el interior publiquemos, a ser posible, a la primera los datos como queremos, y si no, en procesos de transformación de datos, los llevemos a tener esta calidad y a poder trabajar con ellos. En buena medida, el reto consiste en automatizar esto. Eso nos pasa con la transparencia también, ¿no? Cuando llega el índice ITA, todos los datos salen rapidísimamente y se publican en un portal. Si va 6 meses después, ¿cuántos se han actualizado? Bueno, pues es el defecto de no automatizar los datos. Luego tenemos, voy a saltarme el tercero, dejo para el final, esto de la data literacy, es decir, crear una cultura y un conocimiento sobre qué son datos y cómo se trabaja con ellos. Y la formación, la creación de grupos de trabajo que trabajen con datos multidisciplinares, generalmente va a ser muy interesante. Y por supuesto hay una parte de infraestructura tecnológica. Hay herramientas que nos ayudan. Algunas son muy sencillas, son de manejo de gente que no sea un científico de datos, no sé, un pentajo para limpiar datos, un Tableau u otro instrumento de visualización para pintarlos, y otras pueden ser más técnicas y cubrir más parte. Ya empezamos a conocer herramientas que se posan encima del sistema de información, lanzan arañas para tratar de encontrar qué datos hay, te ayudan a limpiarlos, te ayudan a compartirlos y te ayudan a analizar, incluso a hacer hasta prospectiva de datos. Bueno, pues son herramientas más corrientes o más sofisticadas, pero esto ya empieza a existir, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Pues para hacer data innovation, para dar valor a los datos, que esto va a ser más bien la temática de mis compañeros. Bien, pero es hora de gestionar los datos. Los datos son una materia prima, son una riqueza que debemos gestionar para sacarle valor. Pero claro, luego está esto de la gestión con datos. ¿Y qué es gestionar con datos? Bueno, pues gestionar con datos tiene mucho que ver, primero, con una buena gestión, y por lo tanto con explicar qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con qué dinero lo voy a hacer, quién lo va a hacer, y hacer seguimiento de estos, con tener servicios que tengan indicadores de resultado, que sepamos
qué estamos consiguiendo a partir de aquí, y contener información de contexto y todo esto relacionado. Me explico. Vamos al ayuntamiento X. Un dato de contexto puede ser que el abandono escolar en este ayuntamiento es superior a la media de la comunidad. Bueno, ese dato no debería quedar ahí simplemente con un titular periodístico. Habría que trabajar con él. Con lo cual, en el plan de mandato de ese ayuntamiento, todos esperaríamos ver algún plan de acción, algún proyecto que contribuya a corregir esa situación. Pero además, en los servicios municipales, como puede ser la biblioteca, deberían orientarse a trabajar esto. ¿Cuántos jóvenes de esta edad pasan por la biblioteca? ¿Cómo puedo hacer para que pasen más? Si entendemos la gestión de esa manera dinámica, orientado a resultados tangibles, no a resultados intermedios. He rellenado 2.000 baches. Bueno, bien, está bien, pero eso no es un resultado final, ¿no? Eso es un resultado intermedio. Si empezamos a pensar en esa clave, los datos nos van a ser absolutamente indispensables. Creo que fue en la mesa anterior Daniel Cerdán el que empezó diciendo esa cita de que lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora empeora, ¿no? Bueno, pues esa es ahora mismo lo mismo que hemos tenido ya la fiebre no culminada de datos para la transparencia. El siguiente paso es datos para gestionar bien, que es incluso aún más importante que ser transparentes. Porque además, si gestiono bien y soy transparente con mi gestión, voy a tener dos grandes motivadores para gestionar mejor. Uno, que me ven lo que hago. Es como te ven, bueno, el que hace teletrabajo a veces lo hace en pijama, ¿no? Cuando vas a trabajar te pones un poco más mono, pues esto es lo mismo. Y el segundo va a ser que la ciudadanía nos pueda ayudar a gestionar mejor. Cuando vayamos a la participación ciudadana, esa participación que hacemos a veces un poco naif, ¿usted qué opina? Bueno, pues yo opino A en lugar de B. Si le das a un contexto en donde muestra los problemas, los proyectos, los servicios y qué tal van avanzando las soluciones, la participación se convierte de verdad en co-creación, en un escenario mucho más interesante donde la ciudadanía es corresponsable y a veces tiene que cambiar de idea, pero se da cuenta que lo que él opinaba no se corresponde con la realidad. O sea que para todo esto valen los datos, ¿no? Y estamos echando en falta incluso cosas tan básicas como, bueno, planes de mandato, donde podemos ver qué tal avanzan, si los proyectos se hacen, no se hacen, si se gasta lo previsto, no lo previsto. Yo diría que ese es el gran reto de esta legislatura en la administración local. Hasta ahora hemos pasado sin planes de mandato y rendición de cuentas, no todos. Por ejemplo, la provincia de Barcelona es quizá donde más planes de mandato vamos a encontrar y mejor seguidos. Los ayuntamientos de la provincia de Barcelona, creo que gracias al impulso de la Diputación, pues ahora nos tocaría a todo el mundo. Es verdad que creo que no hay una ley muy clara en esto, ¿no? Y de hecho la ley de transparencia, cuando hablan de rendición de cuentas, la menciona muchas veces, pero casi nunca le dedican un artículo. No hay un articulado de rendición de cuentas. Entonces, constantemente dicen, esto es para rendir cuentas. Bueno, pues ahora oblíguenos a rendir cuentas, que si no, no lo vamos a hacer. Mire, por fin, para acabar, que creo que me envían mis compañeros con cara de que me ha pasado, ¿no? No lo sé. Está bien. Esto es lo bueno de no tener moderador, me puedo quedar aquí hasta las 3 hablando. Queda el asunto de, ¿y esto quién lo va a hacer, no? La gestionadora que los gestione, buena gestionadora será. ¿Qué persona va a hacer esto? Bueno, pues aquí algo también dijimos ayer, pero aquí sobre todo tenemos el asunto de que no hay unidades muy claras creadas por lo general, no hay directivos públicos muy claros que se dediquen a esto, y no hay una red interna de trabajadores que tengan el dato como parte de sus funciones. Claro, curiosamente hay una función, que en inglés sería el CIO, el Chief Information Officer, el jefe de información, no sé cómo llamarle, que aquí la tenemos muy abandonada. Colombia, yo estuve haciendo un proyecto para Banco Mundial en Bogotá, y me encontré que la viceministra Ti había obligado por ley a todas las administraciones públicas de Colombia y entes públicos en general, hasta el más pequeño, a nombrar un CIO. Una persona tiene que ser el CIO, aunque no supiera nada de ser un CIO. Si no sabe nada, ya lo detectarán y le formarán. Y además les ponían deberes que los primeros eran muy sencillos. Dígame usted qué información tiene en su ayuntamiento, en su agencia, en lo que sea. Vamos a recopilar toda la información que tenemos en todo el país. Hasta aquí sería utópico ahora mismo, ¿no? Para empezar, Colombia es un país unitario, entonces no tienen ese lío de los niveles de... No me dan envidia en ese sentido, pero para esto es más cómodo, digamos. Claro, si Colombia puede plantearse que la función CIO sea primordial en toda la administración pública, yo creo que aquí también deberíamos hacer algo de esto, ¿no? Alguien debe velar por dar valor a la información, que es la función del CIO. No es la del
el jefe de tecnología se ocupa de que funcione la tecnología. El CIO se ocupa de que los datos adquieran valor en el interior, a diferencia de los que son expertos luego en llevarlo hacia el exterior. Bien, pues, ¿qué debería hacer este CIO? Pues esto que he puesto aquí es un caso real de un ayuntamiento, el que estamos hablando de cómo crear esa función. No creo que sea exhaustivo, está adecuado a ese ayuntamiento en concreto, pero bueno, un CIO pues tiene que pensar en velar por sus activos de información, conociéndolo, pautando cómo se gestiona y orientando esa información hacia el valor, hacia el propósito. Luego debe gestionar una serie de plataformas comunes a toda la organización, un repositorio compartido, métodos de extracción de datos para llevarlos a la plataforma, herramientas de business intelligence para poder visualizarlo, la propia plataforma de Open Data, y debe sobre todo ejercer un liderazgo interno, un cambio cultural, y debe hacer alianzas con los actores clave, crear redes internas de responsabilidad, qué persona en cada lugar sectorial va a ser responsable de velar por esos datos y por que estén bien y por difundirlos y tal, ¿no? Y debe, en definitiva, generar redes de conocimiento y de innovación. O sea, que todo eso debe realizar esa figura. Esperemos que en las siguientes oposiciones haya esta plaza, ¿no? No sé qué sería, si un cuerpo, un puesto, ¿qué más había por ahí? Bueno, en fin, esas cosas de función pública. Y sin más, eso sería lo que quería contar ahora, luego a ver si podemos charlar más. Bueno, muchas gracias, Alberto. Y ya que conceptualmente, en muchos de los casos habéis visto y ya tenéis una panorámica de cómo gestionar, en este caso, los datos, yo voy a hacer un pequeño aterrizaje y voy a hablar de la oficina del dato, lo que podría ser una oficina del dato. Bueno, la verdad, yo para empezar quería decirles que no sé muy bien qué hago aquí. Me explico. Me proponen antes del verano el poder montar con Alberto y con María esta mesa y yo lo primero que hice, pues dije, pues tenemos que llamar a la gente de Barcelona. Quiero decir, que yo sepa el día de hoy, sobre todo Barcelona ciudad, aunque ayer Alberto también me contaba que gente de la Diputación de Barcelona, incluso en la Generalitat, está empezando, que yo sé, constancia como tal tengo de la propia ciudad de Barcelona, ¿no? Dije, pues que venga alguien que nos cuente una experiencia de cómo ha montado una oficina del dato y cuáles son las dificultades con las que se ha encontrado. Vale que el modelo a seguir para muchos de nosotros es bastante enviable respecto a las características que tiene un ayuntamiento como Barcelona, o podría tener Madrid, Valencia. Bueno, pues no ha podido ser, no ha podido venir gente de Barcelona. Entonces, pues bueno, yo voy a intentar explicaros, y perdonar que os tutee, de qué considero yo que es esto de una oficina del dato, para ver si podemos aterrizar todos esos conceptos de los que Alberto ha estado hablando en su exposición. Al final, aterrizando un poco, considero que una oficina del dato no deja de ser otro servicio más, o puede ser un servicio más del ayuntamiento, que en la línea de la administración pública correspondiente, que lo que hace es lo que decía, ¿no? Lo de ir a la caza del dato, buscar, identificar y poner en valor, sobre todo, los datos. Los datos que principalmente, el core, el núcleo de todas nuestras administraciones públicas, se basa sobre todo en las personas, en el territorio, y en los impuestos, quiero decir, las bases de datos de padrón, de tributos, urbanismo, licencias, es el core de cualquier administración pública, ¿no? Entonces, ahí es donde primero creo que debemos ir a investigar cómo son esas bases de datos y qué somos capaces de extraer de ella, porque luego muchas de las cosas de administración electrónica, por ejemplo, se basan en ese core, ¿no? Es decir, eso es lo que muchas veces nadie sabe hacer diferente a nosotros, porque nosotros somos los especialistas en esos temas. Pero también en nuestras administraciones hay departamentos de planificación, hay muchos departamentos, todos gestionan con datos, departamentos de estudios y de evaluación, plataformas tecnológicas que adquirimos, algunas son propias, otras de fuera, entonces ahí también se generan datos, ¿no? Entonces, esos son los lugares donde debemos bucear para
que esa oficina del dato empiece a trabajar. Y sobre todo, ¿qué seremos capaces o qué podrá, por ejemplo, entre otras cosas, generar nuestra oficina del dato? Pues nada más y nada menos que inteligencia. Partiendo de lo básico, de los datos, podremos crear información, conocimiento, y de ahí hacernos un poquito más inteligentes para intentar solventar los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas, que para eso estamos, y de una forma lo más sencilla y fácil o eficaz y eficiente posible. ¿Y por qué una oficina del dato? Primero, una oficina del dato, ese servicio, yo creo que nos va a poder permitir tener una visión global de toda la institución, de toda la administración pública. Centralizará, digamos, en parte la información que existe y será capaz, sobre todo, de no responder hacia afuera, que es lo que hemos hecho los que hemos empezado a trabajar con los datos abiertos, de primero intentar publicar hacia afuera para ver si alguien reutiliza nuestros datos, sino empezar a trabajar y en aportar valor a los compañeros y compañeras de los servicios internamente. Yo miro a Alberto porque yo a veces utilizo un símil que cuando yo entré en el ayuntamiento de Alcobendas se estaban empezando a crear las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana. Había X oficinas en un ayuntamiento, estaba la e-Padrón, estaba Tributos, y no sé si acordáis algunos, los que sois algo más mayores, el tema de aquello de ventanilla única, etcétera, de intentar aglutinar en un lugar, en un servicio en el que se veía que a los ciudadanos deberíamos, en un único sitio, poderle servir o poderles gestionar todas sus cosas, ¿no? Las que se relacionan con la administración, ¿no? Entonces, el fin era un poco ese, ¿no? Entonces, ahora yo considero que cuando se crean aquellas oficinas, en parte era para facilitar a los compañeros de Tributos y de Padrón que un equipo de personas pudieran gestionar aquellos directamente con los ciudadanos. Y aquí en parte yo creo que buscamos lo mismo, es decir, tenemos que ser capaces de dar valor a esos datos y de facilitar las cosas a los compañeros de otras áreas. Es decir, nosotros intentando obtener su información, vamos a reportarles, le vamos a devolver sus datos para que ellos sean capaces, porque muchas veces no tienen tiempo, no saben hacerlo, de que vean cuáles son los datos que tienen en su base de datos, que vean que hay disfunciones, que vean que hay datos que no están normalizados, que no están homogenizados, y facilitarles el que mejoren su gestión con algo que otros departamentos hemos sido capaces de visualizar y mostrar. Es decir, tenemos que saber vendernos muy bien hacia dentro de la organización con ese valor que le vamos a aportar a otros compañeros para que hagan mejor su trabajo. Tenemos que ser muy solidarios en ese sentido, ¿no? Y al final, la oficina del dato pues, debería permitir detectar todos esos datos de la institución y, como os decía, aportarles soluciones a esos compañeros que muchas veces en el día a día son capaces de ver más allá de la gestión, ¿no? Debe existir ese equipo del que yo hablo multidisciplinar, ¿no? Y no hablo de informáticos, que también hay que contar con los medios tecnológicos, pero hablo de un equipo multidisciplinar donde puede haber gente de informática, de organización, de recursos humanos, nuestro famoso DPD, delegada de protección de datos, porque muchas cosas tendrá que decir en el sentido de aquella información que hacia afuera podamos publicar, de acuerdo, cumpliendo la legislación, pero habrá otra información interna que sí que le podremos dar a los departamentos con datos de carácter personal, sin ningún problema, porque los trabajaremos internamente. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, medio ambiente y urbanismo también es clave, incluso con la vía pública, ¿no? Yo tengo a mis compañeros de la vía pública con el tema de las farolas, lo que consume las luminarias, las papeleras, es decir, que muchas veces tienen desperdigado todos esos datos y el facilitarles en un mapa que vean cuánto consume las luminarias de todas las farolas que existen en una ciudad, dónde están los bancos donde la gente se sienta a la hora de estar en una vía pública. Pues todo eso que ellos a veces no son capaces de llegar, si esa información está geolocalizada, nosotros decirle, mirad, estos son vuestros datos. Además, ¿queréis vosotros publicarlos y hacerlo que lo conozca la gente desde fuera? Pues facilitarles el trabajo para gestionar mejor todo su potencial y todos los datos que muchas veces ellos a veces hasta desconocen, ¿no? Por supuesto, Alberto también hablaba de buscar perfiles, esos nuevos perfiles o científicos de los datos, y esperemos que nuestros compañeros y compañeras de recursos humanos sean sensibles y nos permitan a buscar científicos de datos o analistas de datos que son necesarios. Y además en un equipo en el que puede haber un sociólogo, puede haber un antropólogo, puede haber un estadista, pero además
de informáticos que sepan cómo bucear y poder exportar y explotar esa información, pues ojalá que seamos capaces, y son los nuevos perfiles que vamos a necesitar en las administraciones públicas en los próximos años. Y como os decía, tenemos que ser muy solidarios nosotros que vamos a trabajar con los datos de nuestros compañeros para devolverle eso y que ellos sepan que con esos datos van a poder gestionar mejor todo lo que hacen en cada uno de los servicios municipales. Sin duda, algo de lo que yo nunca me cansaré es que tenemos que ser capaces de convencer a los políticos y a los directivos para que lideren este cambio, ¿no?, cultural de abajo arriba. Perdonad que se me... Aquí tenéis algunos ejemplos, un par de ejemplos, pero sobre todo el primero, para que veáis un poco el orden de magnitud de cómo es la Oficina del Dato de Barcelona. Existe un gabinete técnico, hay un departamento de análisis, un departamento de estadística y difusión de datos, un departamento de integración de datos, y nada más y nada menos que lo forman en Barcelona, el último dato que yo tengo, que es de febrero de 2018, 40 personas. El otro día, ahora veo a gente de Castilla y León, el otro día leía como personas de Valladolid, no sé si era o Barcelona, habían visitado Barcelona porque quieren crear una oficina del dato en el Ayuntamiento de Valladolid. Madrid también tenía ahí a punto de caramelo un proyecto de crear una oficina del dato, y ojalá que yo en Alcobendas pueda el año que viene venir aquí y contarles o contaros de que hemos sido capaces de montarlo, porque no es fácil, ¿no? Primero porque hay que convencer a los compañeros, que son los propietarios de la información, los que nos deben de dejar bucear, ¿no? Y muchas veces ellos mismos nos dicen: no quiero dejarte bucear porque vas a ver mis vergüenzas, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes que esto ha venido para quedarse y viene para mejorar lo que ya tenemos, ¿no? Yo llevo 8 meses con el Departamento de Licencias luchando para que nos facilite la base de datos, hacer un análisis previo de qué es lo que hay para intentar normalizar y homogeneizar esos datos y luego hacerlos públicos. Los primeros que lo van a conocer son ellos mismos, ¿no? Y se van a dar cuenta de qué es lo que tienen, o qué es lo que tenemos en Alcobendas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces, y en eso estamos. La Oficina del Dato, por supuesto, nos ayudará, hablamos de los directivos, pero también de los políticos, a tomar decisiones. Debemos evitar las inercias administrativas de siempre lo hemos hecho así y tenemos que seguir en la misma línea. Debemos de olvidarnos de las ocurrencias de los políticos de turno que, sin saber nada, dicen: bueno, pues esta vez vamos a construir, vamos a hacer... Tenemos que evitar eso, ¿no? Para eso, los que estamos dentro debemos de hacerles ver con datos que ese no es el camino, para intentar ayudar a que, bueno, en este caso, a que no haya más despilfarros económicos. Sí a la gestión eficaz y eficiente con el dinero de todos. Sí a las políticas públicas basadas en evidencias científicas, en el análisis y con el análisis de datos. Sí a la predicción de resultados y sí a la evaluación cualitativa de las políticas públicas. Todo eso espero que seamos capaces de hacerlo con la creación de las oficinas del dato. Mi reto: que hablemos menos y que hagamos más, y que el año que viene más de uno y de una de vosotras vengáis y nos contéis, o yo si puedo en primera persona, cómo hemos sido capaces o no de crear nuestra oficina del dato. Hablar menos y hacer más. Muchas gracias. Bueno, ¿me escucháis bien, no? Bueno, me ha tocado lo más difícil, ser la última antes de la comida y después de estos dos cracks que saben tanto de datos, ¿no? Bueno, yo en mi caso os voy a traer una visión un poquito más 360 desde fuera. Yo soy periodista y trabajo también en temas de innovación, en universidad y demás, y además organizo Databricks. Entonces, un poco a través de casos prácticos y ejemplos, lo que comentaba Alberto al principio, ¿no? El cómo innovar con datos y qué se puede hacer, ¿no? Independientemente de que quedan internamente muchas cosas por mejorar, pero a lo mejor una visión un poquito más, si me permitís, positiva, y bueno, inspirándonos en casos que se han hecho y que todos podemos de alguna manera reproducir o contribuir a hacerlos más grandes. Bueno, vamos a ver. Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Bueno,
La primera parte casi que ya ha ido saliendo en las dos intervenciones anteriores, ¿no? O sea, yo creo que todas las personas que estáis aquí y ellos lo han descrito muy bien, ¿no? O sea, los datos abiertos son una oportunidad. Otra cosa es que no estemos sacándole todavía el provecho a su potencial, ¿no? Tenemos muchas fuentes, es verdad que faltan proyectos colectivos, pero bueno, sí que se están haciendo intentos, ¿no? De federar esos datos, de aunarlos en algunos portales nacionales. No sé si, por ejemplo, conocéis datos.gov. Datos.gov tiene un catálogo de datos abiertos bastante amplio. El equipo que tiene es pequeño, pero también están haciendo un esfuerzo en ese sentido. Y luego, bueno, a nivel autonómico también hay portales de Open Data y a nivel local, ¿no? Yo simplemente ahí os traigo 3 ejemplos. Voy muy rápido porque, sobre todo, ya os digo, lo que quiero es hacer una panorámica amplia y daros ideas para el debate, ¿no? Posterior, que es lo que interesa. Tenemos múltiples fuentes de acceso a nuestra información que no solo vienen, o sea, esos datos abiertos no solo vienen de la administración pública, que es lo que más nos interesa hoy, pero tenemos que ir más allá, ¿no? ¿Qué otras personas o qué otras organizaciones están publicando datos en abierto, Open Data, que podemos usar y reutilizar? Pues bueno, las propias grandes empresas, al margen de que estén haciendo negocio con estos datos y de las cuestiones éticas y de privacidad y demás, sí que es verdad que están desarrollando las conoceréis, las usaréis, herramientas que también comparten con la ciudadanía esos datos en abierto, y aparte incluso también incluyen herramientas pues de visualización de datos, ¿no? Etcétera, etcétera. El caso, por ejemplo, Google Data Search es un buscador especializado en datos que es bastante interesante para, por ejemplo, gente que trabaja en periodismo de datos, etcétera, ¿no? Para investigadores y demás. Bueno, ahí tenéis algunos otros ejemplos, ¿no? Es simplemente por poner en evidencia eso, ¿no? Que hay fuentes que a veces se nos escapan, ¿no? Algunos pasos dados también en ese sentido, casos prácticos hechos desde la propia administración, porque también la administración, independientemente de la parte de gestión interna que ya comentaban Alberto y demás, ¿no? Pues fijaos, hay algunos concursos que se han hecho para fomentar la participación ciudadana, la reutilización de esos datos en abierto, iniciativas, hackatones, etcétera, que seguramente también conoceréis alguna o incluso habréis participado. Pero yendo un paso más allá, muchas veces esas iniciativas son más segmentadas y se dirigen a colectivos. El ejemplo de la izquierda del Ayuntamiento de Málaga, una iniciativa justo de este año con motivo del Día de los Datos en Abierto, ¿no? La primera vez que se hizo. Pero el ejemplo de la derecha me parece casi más interesante porque iba dirigida a estudiantes de secundaria, ¿no? Al final también es un poco evangelizar a las futuras generaciones, primero para que conozcan esos portales de datos en abierto. Yo soy profesora de una asignatura en periodismo en Málaga de infografía, donde, como os podéis imaginar, los alumnos tienen que conocer los portales de datos en abierto para trabajar periodismo de datos y no los conocen. Los conocen cuando llegan a cuarto de carrera con mi asignatura y porque los obligo, si no, pues es bueno este tipo de iniciativas que también van más allá, no es como con el tema de las STEM, van un poquito más abajo a niveles educativos obligatorios e intentan también fomentar pues la reutilización de esos datos entre jóvenes, ¿no? La propia administración también está aprovechando y desarrollando sus propios proyectos innovadores reutilizando estos datos, ¿no? Ahí tenéis un par de ejemplos que seguro que conocéis, vamos, no es que sean los únicos, simplemente aquí contamos lo que conocemos, ¿no? Yo, como vengo de Málaga, pues este ejemplo además tiene ahora su prima en otras localidades, ¿no? Le ha salido Familia Victoria, ¿no? También con nombre de mujer, otro chatbot en otras localidades de Málaga y demás, pero este fue, digamos, el pionero. Precisamente utiliza la información del portal de datos en abierto del Ayuntamiento de Málaga. Entonces, bueno, por si tenéis curiosidad, la podéis descargar y la podéis utilizar, ¿no? También desde el punto de vista del periodismo de datos, fijaos, sobre todo a nivel local e hiperlocal, estábamos hablando de ayuntamientos, al final hay ejemplos, ¿no? Este lo traigo porque en un databir que organizamos hace poco, Victoria Anderica lo comentaba, ¿no? El portal de datos en abierto del Ayuntamiento de Madrid tiene un apartado donde, si conocéis lo que son los press clipping de prensa, pues igual, pero en relación a la información, a los datos en abierto, es decir, ponen en valor, difunden
lo que han publicado los medios de comunicación utilizando sus datos. Entonces también es una forma de alimentar el círculo, ¿no? De poner en valor el periodismo de datos por un lado, pero también de demostrar la utilidad de ese tipo de iniciativas, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo a la derecha del resultado. Bueno, otro ejemplo también muy local del caso de Málaga, pero hecho por una persona para que veáis que muchas veces es más creatividad, inventiva y tener esa actitud que grandes medios, ¿no? Encarni Hinojosa es periodista de datos, ella actualmente trabaja en Diario Sur, pero bueno, lleva mucho tiempo especializada en esta temática. Utilizó también los datos en abierto del portal del Ayuntamiento de Málaga y creó, entre otros proyectos, Málaga Biz. Málaga Biz era un portal, ahora no está actualizado ya, pero sí que estuvo manteniéndolo durante 2-3 años, donde sacaba reportajes y visualizaciones, porque ella sobre todo se dedica a infografías muy atractivas y muy útiles, ¿no? Muy didácticas para la ciudadanía sobre temas curiosos que tenían que ver con esos datos en abierto. Por ejemplo, ahí tenéis uno que era bastante simpática, Bicho Buster, que era sobre las plagas que había de insectos en Málaga pues hace unos 2-3 años, ¿no? Y bueno, podía incluso jugar, eran interactivos, podía incluso jugar con los bichitos y demás. Os invito a que la visitéis porque es bastante simpático. Y eso está hecho con datos en abierto, ¿vale? Datos en abierto y bueno, un poquito de conocimiento en visualización de datos y ya está, ¿no? Hay también otros profesionales que vienen desarrollando precisamente con esas iniciativas también que muchas veces ponen en marcha instituciones públicas, locales, regionales, etcétera, vienen desarrollando también apps, chatbots, pero ya como proyectos propios, emprendedores que a veces se convierten incluso en startups que generan su propio negocio, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo que salió precisamente del concurso de reutilización de datos del Ayuntamiento de Málaga de marzo de este año, Clean Spot, que bueno, una aplicación que básicamente te permite localizar tu punto más cercano pues para reciclar en Málaga, ¿no? Algo tan básico como eso no existía. Con lo cual, al final, pues bueno, alguien piensa esa idea y luego, pues bueno, busca su modelo de negocio y ya está, ¿no? El ejemplo de la derecha tiene que ver con accesibilidad, con arquitectura participativa y, bueno, también con esos datos en abierto se han trabajado muchos proyectos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, se mapeó una red de, digamos, establecimientos accesibles en el centro de Málaga, ¿no? Como otros muchos ejemplos que os podría poner. Desde el punto de vista de la docencia y la investigación, también se utiliza mucho el Open Data, no es el único ejemplo, pero sí que es reciente, viene del Congreso de Transparencia de este año que se celebró en Málaga y por eso también os lo traigo porque me parecía relevante. Desde Valencia, pues bueno, sí, se está utilizando el tema de los portales de datos en abierto pues para hacer innovación educativa, para enseñar de otra manera estadística, por ejemplo, a los alumnos, ¿no? Para que ellos trabajen con esos datos, los reutilicen, se hagan sus propias preguntas, desarrollar también análisis crítico, etcétera. Ahora voy a contar algunos de los resultados que han hecho esos alumnos, ¿no? Como lo que tenéis aquí, ¿no? Este ejemplo, pues fijaos, hablábamos antes del periodismo de datos, pero va casi más allá, o sea, es como quién vigila al vigilante, lo clásico del periodismo, pero hecho por estudiantes de estadística o de perfiles más técnicos, como en este caso, ¿no? Esta chica, que todavía no ha publicado su TFG, dirigido, lo conocéis seguro, ¿no? Dirigido por Nuria Portillo, de Valencia, de la UPV. Pues fijaos, lo que hizo fue básicamente, pues con técnicas de estadística y tal, localizar noticias en medios que habían sido publicadas con datos, basadas en periodismo de datos, confrontarlas haciendo análisis de datos con lo que aparecía en esos portales en abierto y rehacer esas noticias, ¿vale? Entonces, ahí tenéis a la izquierda Europa Press y a la derecha la noticia rehecha, ¿no? Nos sorprende muchas veces como también los propios medios de comunicación pues no tienen a lo mejor mucho cuidado con la utilización de esos datos o simplemente por desconocimiento no consultan las bases oficiales. Bueno, colectivos ciudadanos y tercer sector también están trabajando en proyectos de recopilación de datos, de reutilización. Ahí tenéis un ejemplo, OpenODS, Esteban Romero Frías, que presentó ayer desde la Universidad de Granada, desde Media Lab, su laboratorio pues bueno, de participación a nivel andaluz y demás, también están haciendo mucho mapeado del mismo tipo, ¿no? Con datos abiertos sobre proyectos de distinta índole, os lo recomiendo. Y bueno, hay también fundaciones que son ya referentes, por si no las conocéis os doy el dato, ¿no? Nunca mejor dicho, como Media Lab Pro,
que llevan años haciendo iniciativas de este tipo, concursos, hackatones, etcétera, para lo que también comentaba antes, ¿no? O sea, para juntar equipos multidisciplinares que al final también les saquen partido a esos datos, algo que es súper importante, ¿no? También como parte de los colectivos, y llega el momento de hablar de mi libro, no, muy rápido, simplemente comentároslo porque sé que muchos lo conocéis, ¿no? También empiezan a surgir asociaciones, comunidades sin ánimo de lucro, como sería el caso de Datavirs. Yo llevo la comunidad de Málaga, pero es una comunidad internacional que surgió en Madrid, que está presente en muchas ciudades españolas, europeas, iberoamericanas. Y bueno, básicamente lo que hacemos es de puente, si me permitís la expresión, entre perfiles técnicos, desarrolladores y tal, y a lo mejor profesionales de distintos sectores que tienen preguntas y que no saben cómo darle respuesta técnicamente a esas preguntas. Hacemos, mediante networking, ponemos en contacto esos perfiles técnicos y no técnicos, y luego también hacemos mucho de divulgación pues sobre todo lo que están haciendo las administraciones públicas en temas de datos, porque, insisto, muchas veces ni siquiera los principales actores interesados conocen esas iniciativas, y creo que ahí todavía queda mucho por hacer. Todas las charlas están publicadas en abierto, podéis consultarlas y demás, y bueno, sí que os invito porque además tenemos aquí algún que otro ponente, ¿verdad?, que fue de Datavirs. Bueno, voy terminando ya con la parte a lo mejor menos positiva, con algunos retos que creo que se deberían de trabajar desde una visión más externa, pero también una propuesta de estrategia y de posibles soluciones, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos para sacar verdadero partido a los datos, ¿no? Lo primero, en infografía, cuando se habla, y en periodismo de datos, se habla de usabilidad y funcionalidad, es decir, algo que sea comprensible para los destinatarios, que vayan a utilizar eso, y que sea atractivo, ¿vale? Si son los ciudadanos y ciudadanas o si son aquellos actores que están reutilizando los datos. Los datasets, es un poco en la línea, ya entro un poco en la parte de gestión. Los datasets que tenemos son verdaderamente reusables y funcionales, ¿se entienden? Yo creo que esa es una de las preguntas que tenemos que plantearnos, ¿no? Por concretar un poco lo que siempre se pregunta, que es la calidad de los datos, ¿no? Desde el punto de vista técnico, en cuanto a formatos, manejabilidad de esos formatos, que las máquinas puedan trabajarnos, ¿no? Todo el tema de la cantidad, etcétera. Y desde el punto de vista informativo, y aquí entramos ya en un universo de cuestiones que serían la validez, la corrección de esos datos, también hablaba ya antes de la estandarización de los campos y tal, la actualización de los datos, algo que siempre se nos olvida, pero que es muy importante, ¿no? En los posibles sesgos, un ejemplo, pues con el tema de mujer y datos, pues hay muchas investigaciones que hablan de ese posible sesgo a la hora incluso de trabajar los datos de partida, ¿no? ¿Cómo podemos sacar partido a la experiencia profesional en datos? Pues bueno, cuando precisamente antes os contaba ejemplos de personas que estaban haciendo apps, chatbot con esos datos procedentes de portales de Open Data de las administraciones tienen que fomentar eso, porque es algo obvio, pero creo que tenemos que decirlo en esta mesa, ¿no? Cuanto más se fomente eso, más tenemos a gente testeando esos datos, por tanto, más van a encontrar errores y mejor va a ser la calidad final de esos datos, ¿no? Al final, si además esas personas, como en el caso que os ponía de Encarni Hinojosa, llegan más allá y hacen visualizaciones atractivas o esas apps útiles para los ciudadanos, además estamos dándole una salida a los datos que sea más de utilidad, más funcional, más usable, ¿no? En ese sentido. Al final estamos en un círculo virtuoso, ¿no? Porque no todos los círculos son viciosos. Vamos a pensar de forma positiva, porque si no... Y bueno, una pregunta que también creo que deberíamos de hacernos, y que también Alberto la comentaba al principio de su intervención, ¿no? Si conocen las propias administraciones y quienes deciden, el gobierno, o sea, ese nivel, verdaderamente la existencia de esos datos. Yo creo que no, ¿vale? Yo creo que al final yo vengo de la comunicación y es verdad que la comunicación interna es el mal endémico de muchas empresas, pero sobre todo administraciones públicas, y esa comunicación interna también falla en cuanto a datos, ¿no? Se refiere. Hay que fomentar su conocimiento también, antes lo comentaba Roberto, hay que fomentar su conocimiento dentro de la propia administración, convencer, ver que tienen su utilidad, evangelizar para que se utilicen de verdad en la toma de decisiones esos datos, ¿no? Y bueno, hay también la colaboración entre administraciones que ya
que ya comentabais, porque se trata un poco de hacer benchmarking, ¿no? O sea, es decir, si existe una oficina del dato en Barcelona, pues vamos a copiarnos de ella y a montar otra oficina en la línea de lo que está funcionando. ¿Y la ciudadanía qué necesita para sacar partido a los datos? O sea, primero formación, una formación básica, formación / información, ¿vale? Primero, en el sentido también de convencer, para que le vean la utilidad a eso y para que sepan mínimamente cómo consultarlo, porque no todo el mundo tiene los conocimientos técnicos para hacer uso de esos datos, ¿no? Y hablo solamente de consultarlo, o sea, no un objetivo mucho más ambicioso. Voy con el tiempo ya justo, ¿no? Y luego, pues, fomentar la implicación y la participación real de esos ciudadanos, vinculándolo un poco a todos los planes de innovación y a la participación, que al final no se quede en el mero cumplimiento, pues, de lo que nos marca la ley, ¿no? Y motivar con premios, concursos, etcétera, etcétera, a que se reutilicen esos datos, ¿no? Con ejemplos como los que hemos visto e incluso otros que pueden ser mucho más creativos, ¿no? Y bueno, para terminar, y esta parte casi que abriría un nuevo debate, ¿no? Con el tema de inteligencia artificial. Privacidad y conflicto de valores, estamos ante un impacto social que en cierta forma es negativo. Bueno, yo trabajo en la Universidad Internacional de Andalucía, aparte de en la UMA, y hace poco hubo una jornada de inteligencia artificial y se comentaron cuestiones creo interesantes que además estaba preparando esto y dije, me viene de perlas, ¿por qué no voy a añadirlo? Entonces, bueno, ahí tenéis alguna, y os lo dejo ya para la reflexión final, ¿no? A veces sucede, y yo soy la primera que me quejo, ¿no? Que como ciudadanos queremos que se nos facilite la vida con todo el tema de Smart City, bueno, automatización y tal, pero luego no estamos dispuestos a dar nuestros datos. Luego tenemos también muchas reticencias con la privacidad. Eso es un problema que también está ahí, ¿no? Es difícilmente compatible, ¿no? Y luego, bueno, el tema de, tenéis ahí también las personas que lo dijeron, en este caso Enrique Alba, de la Universidad de Málaga, y Amparo Alonso, la presidenta de la Asociación de Inteligencia Artificial, ella es catedrática experta en el tema, también planteaba algo que está muy en debate últimamente, ¿no? Que decía, ¿qué pasa cuando un algoritmo se equivoca tomando una decisión, ¿no? Porque al final, ya sabéis, ¿no? lo que ocurre. Otros dilemas pues son la difusión de noticias falsas, determinado uso a lo mejor de sistemas de reconocimiento facial, ¿vale? A lo mejor que están, por un lado, o sea, sabéis lo que, bueno, hace poco, no recuerdo exactamente, pero creo que fue en Nueva York, en una de las principales avenidas, colocaron en un establecimiento una cámara y mapearon, pues bueno, a un porcentaje enorme de la población estadounidense, porque claro, aquella avenida tenía un tránsito enorme. La tecnología está, pero ahí entramos ya en la parte ética, ¿no? Todo eso nos puede aportar muchos datos, pero bueno, hasta qué punto y para qué, ¿no? Que creo que además lo comentábamos estos días entre nosotros y sé que ha salido el debate aquí muchas veces. El para qué queremos esos datos, quién va a controlar los datos y quién tiene el poder, empresas o administraciones, que ahí ya entramos en otro dilema. Bueno, es un poco el resumen, ¿no? El ver las cosas desde una visión 360, que no sea solamente técnica, que sea también desde el punto de vista de los ciudadanos, desde el punto de vista periodístico e informacional, y sobre todo también tener en cuenta pues esa labor de divulgación y de formación que creo que todavía es muy necesaria. Muchas gracias. Bueno, como nos queda un poquito de tiempo, si alguno de vosotros y vosotras queréis hacernos o queréis lanzar una pregunta o exponer alguna cosa sobre lo comentado, ahora es el momento. ¿Alguien que se lance, que quiera comentar alguna cosa? Esperanza. Igual. No sé cómo se enciende. Hola, no sé. Da al botón rojo. Al botón rojo. ¿Qué? Hola, gracias. Yo, igual para Roberto, pero si podéis contestar todos también, ¿no? Me voy a la parte fea, el dinero. ¿Habéis hecho una valoración en el Ayuntamiento de Alcobendas, bueno, o vosotros en general, ¿no? ¿Cuánto costaría implantar una oficina del dato? No. Y no crees, claro, es que eso me planteo, no lo digo porque te lo habrán dicho, ¿no? Cuando tú planteas esto, dices, bueno, ¿y esto cuánto va a costar? O esto lo tienes que hacer
a coste cero, que eso ya es, vamos, Sí, sacar o- un conejo de la chistera, ¿no? Hay que hacer más por menos, ¿no? Ya que llevas el portal, pues claro. ahora creas la oficina con la gente. A ver, nosotros Esperanza en ese sentido, es decir, sí que se le ha trasladado a los políticos. Queremos hacer un trabajo previo de análisis de hasta dónde podíamos llegar en el Ayuntamiento de Alcobendas, y eso es lo que está presupuestado para el año 2020, es decir, un análisis de qué es lo que tenemos. Yo lo que he ido haciendo como responsable de datos ávidos en el Ayuntamiento es intentar hacer pequeños pilotos y saber en el tiempo lo que está costando, lo que os decía antes, este ejemplo concreto de la base de datos de licencias, ¿no? Para mí es una que me servía un poco para pulsar, ¿no? Cómo de reacción era el departamento. El departamento ha sido siempre colaborador. Justo ha sido el departamento de informática el que más pegas ha puesto de cómo hacerlo, cómo se extrae la información, cómo utilizamos o cogemos ese modelo de base de datos para que lo analice un tercero y nos pueda decir cómo mejorar la información que hay dentro, ¿no? Viendo exactamente, viendo lo que hay. Entonces, yo te puedo decir justamente lo que me ha costado ese piloto en licencias, ¿no? Y a partir de ahí, viendo la colaboración de ese departamento, ver en qué otros departamentos podíamos ir y ahí un poco hacer una estimación. Yo he pedido dos personas, funcionarios en mi departamento para esta legislatura. O sea, ni siquiera para el año que viene, ¿no? Por un lado, estamos trabajando en una plataforma de portales y una nueva web corporativa, porque todo esto para mí es transversal y horizontal. Entonces, en la web, si la información es transparente, pues estará. Y si ya está en formato reutilizable, pues me la descargo directamente, ¿no? Más allá de que haya un espacio específico para desarrolladores, la información sea cual sea, si está en abierto te la puedes descargar, igual que antes le dabas al botón imprimir, pues ahora te la descarga, o igual que compartes en redes sociales, ahora te la descargas. Entonces, he pedido dos personas, una que tiene que ver con diseño y gestión de contenidos y otra con un científico del dato, ¿no? Vamos a ver qué somos capaces de hacer, ¿no? Al final vamos a tener que jugar con, si hay un dinero que se nos va en una persona que se nos jubila, pues vamos a ver si esa cantidad no se amortiza, ¿vale? Y reutilizamos el puesto, o la plaza en este caso, y buscamos perfiles, ¿no? Tenemos que ser muy atractivos para los estudiantes, sobre todo, y para aquellas personas que acaban de terminar el trabajar, ¿no? Yo creo que ahora mismo en la empresa privada se gana bastante dinero con estos temas, están muy demandados y vamos a ver hasta dónde podemos llegar o podemos darles un buen caramelo a posibles compañeros y compañeras nuestras que nos ayuden, ¿no? Nada, suerte, porque yo creo que ese es el gran obstáculo. Yo oigo proyectos que, bueno, a mí se me ponen los ojos como platos, claro. No, pero si me permites, igual hay tres magnitudes a tener en cuenta. Una es la inversión, otra el gasto y otra el retorno. Hay que invertir algo, pero puedes empezar por plataformas, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en lanzar algún proyecto para que luego funcione, por lo tanto quizás en consultoría, etcétera. Bueno, pues hacer proyectos relativamente económicos y luego ya los harás crecer cuando le veas la utilidad, ¿no? Claro, está el gasto sobre todo nóminas, como él decía, o contratación de alguien que te haga ese trabajo si no tienes recurso interno, más que cualquier otra materia. Pero que hay que tener siempre en relación con el propósito, con cuál es el beneficio esperado. ¿Esto para qué lo haces, no? ¿Qué esperas ganar? Claro, por ejemplo, automatizando, igual contratas a alguna persona más, pero le quitas mucho trabajo a una persona que no está llegando. O sea que también es verdad que todo esto hay que tenerlo todo junto. Y si me permitís dar un apunte más, hay dos maneras de implantar un proyecto como este desde cero. Una es la manera cartesiana. Entonces yo cojo y voy paso por paso haciendo todas las piezas completas. Entonces, miro mi base de datos, les pongo sistemas de extracción de los datos, pongo un data warehouse donde los dejo todos limpios, a partir de ahí hago no sé qué, que está muy bien, pero igual han pasado 4 años o 6 años y no tengo un resultado tangible. Tengo esperanza, tengo fe en que algún día llegará a verse algo. Frente a proyectos donde construyo las piezas indispensables, sobre todo quizá de tecnología y tal, y hago una cata vertical. Y digo, voy a sacar valor lo antes posible con un proyecto concreto. En el ayuntamiento va a ser, por ejemplo, la bicicleta. Y entonces hago un proyecto desde el origen hasta el final, en donde extraigo todos los datos que tienen que ver con la movilidad en bicicleta, lo llevo a un sitio común, dentro creo visualizaciones y cuadros de mando para que la gente gestione aquello, hacia afuera los abro e incluso pongo un servicio nuevo que permita, por ejemplo, tener un mapa de la seguridad en bicicleta en mi ciudad y saber por dónde es más seguro y más inseguro caminar, ¿no? Claro, si consigo hacer todo esto en un tiempo relativamente corto, y esa es la innovación trata de
de proceder en ciclos cortos para que se vea rápidamente el resultado. Luego empieza a ser más fácil seguramente hacer un segundo ciclo, avanzar hacia adentro, porque a mí no es verdad que igual te encontrarás limitaciones por haber usado quizás una inversión un poco pequeña y tendrás que ir creciendo, pero a mí me parece una manera más orgánica de crecer que esta otra de voy cosiendo todo piezas y bueno, al final todavía no he hecho nada con las piezas. ¿Alguna cuestión más? Sí. Una, para no asustar tanto. Quiero decir que aunque yo no soy del Ayuntamiento de Barcelona, soy de Barcelona y hemos seguido muy de cerca y cómo se ha creado la oficina del dato, no son 40 personas todas nuevas. Claro. Sino No, claro, gente de Open Data, Eso y no es. digo que no han añadido nada, ¿eh? O sea, lo que han hecho es integrar, que sería el salto que yo creo, cómo gestionamos internamente los datos. Yo Eso creo que al final aquí lo más importante es pensar, no, todas las administraciones están encontrando que ya tienen que hacer una gestión integral de Claro. los datos, porque se encuentran por un lado con el Open Data, por otro lado con experimentos o puestas en marcha de Big Data y por otra de sistemas de información interno, y por tanto ahí la integración de la gobernanza global de los datos en realidad puede suponer ahorro. O sea, seguramente no cuando lo primero lo sumas a la gente, pero están yendo por un lado la gente en general de Open Data, por otro lado el sistema de formación global, de información, de estrategia, de sacar datos que no van ligados a Open Data, ni son en Open Data, ni están muy lejos, y luego revertir todos esos datos en gestión pública que está muy separada del silo de información de cada servicio. Entonces, si eso lo vemos en un global, perdonad, no es 40, es bueno, seguramente han sumado, yo ahora no sé Sí, cuántos han sí, claro, contratado, eso es. O sea que no estoy diciendo que no hayan hecho un esfuerzo, porque creo que se ha hecho un esfuerzo de conceptualización en Barcelona, de subir a orden de gobierno que existe una oficina de datos, eso es lo importante y para qué, y seguramente el primer paso es ver qué recursos tenemos ya en la administración que ya están trabajando con los datos y que tienen una estrategia común. Exacto. La complementariedad. Es cambiar la visión en este caso, y cuando yo hablaba de esas personas, yo lo decía, ¿no? Es decir, son equipos multidisciplinares, personas que van trabajando en diferentes áreas, que pueden aportar y que además yo creo que va a salir mucho mejor un proyecto desde dentro, independientemente que habrá momentos o personas. Es decir, yo lo primero que he hecho a mis compañeros de informática es preguntar, oye, ¿tenemos alguna persona experta? Hay una persona, para que os tengáis una idea, acaba de irse una persona a la Universidad de Valencia, que es la única persona que trabajaba en sistemas del ayuntamiento, que hizo un máster en Big Data. Pues ni siquiera hemos sido capaces, el Ayuntamiento de Alcobendas, de retener a esa persona, y este lunes empezó a trabajar en la Universidad de Valencia. Y era una trabajadora del Ayuntamiento de Alcobendas. Le ha interesado más venirse o irse a la Universidad de Valencia. Es decir, y teníamos gente dentro, ¿no? Primero intentamos con gente dentro, vamos a ver hacia dónde podemos ir, ¿no? Porque conceptualizarlo no es tan complicado, y si realmente necesitamos ayuda, pues pidamos ayuda a expertos a que nos ayuden a conceptualizarlo, pero lo primero los de dentro somos los que sabemos lo que tenemos o cómo lo tenemos, ¿no? Entonces vamos a ver si somos que darle la vuelta con la ayuda externa del para qué, lo elevamos a nivel político y empezamos a trabajar, que habrá puestos que seguramente todavía no están cubiertos y sean necesarios, pero muchos, si de presupuestos sabe la persona de presupuestos ahora mismo, la interventora, pues esa tendrá que estar seguramente esa persona liderando esa parte, ¿no? Pero mi pregunta no era esa, es una aclaración de Barcelona. Mi pregunta es como un reto, creo que no me la vais a responder de entrada, pero os lo dejo encima de la mesa. Ya veremos. Mi preocupación, seguro que tenéis alguna idea. Mi preocupación actual en mi doble gorro de Lourdes Muñoz Open Data y Lourdes Muñoz feminista, activista, igualdad, mi preocupación hoy y mi ocupación en algunos proyectos que estamos intentando poner en marcha es cómo conseguimos con cosas de estas trascender los ámbitos habituales de gestión de información, de tecnología, porque los ámbitos sociales, no solo el de igualdad, están absolutamente alejados del uso de los datos. Entonces, o buscamos retos sociales que hay encima de la mesa, como la violencia de género y como otros, no excusas, o sea, retos que hay, y transgredir de la bicicleta, que es muy importante, no me malentendáis, del urbanismo, de lo duro, a cosas que toquen a las personas para que realmente estas cosas las vea utilidad de conjunto. Eso para mí
es cómo conseguimos ese reto, es mi, no sé cómo, y conseguir con vosotros compartirlo. Hombre, tú sabes que hay administraciones que por ley toda información que producen debe tener el dato de género. Es el primer paso, que toda información que No queremos. está aún, sí, sí. Sabes que en Generalitat de Cataluña hay un equipo de gente nuestra que una cosa que está haciendo ahora es buscar en todos los datos a ver los que no tienen marca de género para construirlo ya con marca de género. Ya esa es materia prima. A partir de ahí lo que me falta es más infomediarios. Yo no creo que la gente de a pie va a trabajar muy profundamente con los datos. No vamos a hacer de cada persona un científico de datos, pero sí que tenemos asociaciones, grupos, partidos, sindicatos, todo grupo social debería empezar a trabajar con los datos, periodistas, obviamente, y ahí tienes el dato. Si me permite, a raíz de eso, a lo mejor, porque lo que tú estabas comentando tiene mucho que ver con eso. O sea, yo creo que, primero, o sea, si la idea que tú comentas, si te he entendido bien, Lourdes, es, o sea, centrarnos más en los datos sobre las personas, no solamente datos sobre, digamos, movilidad urbana. O sea, es que es verdad que hay un sesgo en cuanto a temáticas que sean, a lo mejor, o sea, se ha trabajado más el tema de Smart City, cierto tipo de cosas, pero a lo mejor los datos que tienen que ver no solamente con género, sino con las personas. O sea, la parte de innovación social no se le está sacando partido a los datos, digamos, para que nos entendamos. Entonces, yo creo que ahí siempre se le echa la culpa muchas veces a los medios de comunicación y tal, pero también, o sea, es un poco siguiendo el símil de los gabinetes de comunicación, ¿no? O sea, tú también le tienes que dar al medio la noticia que el medio busca, ¿no? Le tienes que dar el titular. Pues yo creo que también tienen que tener un enfoque marketingiano, si me lo permitís, desde el punto de vista de comunicación, las oficinas del dato, e intentar también generar datos que sean interesantes y que sean publicables, porque todo lo que se está haciendo de periodismo de datos al final parte del periodista, de investigación del periodista, pero es que muchas veces también se pueden lanzar comunicados de prensa, se pueden lanzar temas, se pueden lanzar desde la propia administración, que creo que, o sea, incorporaría, y barro un poco para casa, incorporaría a esos equipos multidisciplinarios a una persona que tuviera un perfil más de información, más incluso periodista, para poder hacer esa parte de más de datos y ofrecerla ya medio atractiva para la sociedad y para los medios de comunicación. Creo que eso también es imprescindible. No sé si... Yo creo que hay, Lourdes, es decir, los que trabajamos en las administraciones públicas somos los primeros que tenemos que dar ese valor social a los datos. Es decir, ya sabemos seguramente lo que están buscando las empresas, incluso los medios de comunicación, pero los funcionarios públicos tenemos que ser conscientes, los servicios sociales, incluso mayores, es decir, la población en este país va a envejecer en los próximos años mucho, entonces tenemos que darle ese valor social y yo creo que los funcionarios públicos somos los primeros que tenemos que defenderlo, ¿no? Y a veces cuando vienen esos proyectos de Smart City, de hacer ciudades inteligentes que le siguen basando en cosas como el tráfico, digamos ya todo lo que tiene con medio ambiente podía acercarse un poquito más, ¿no? a la salud, ¿no? Pero temas de salud, temas de envejecimiento de la población o la perspectiva de género, yo creo que incluso los que estamos dentro de la administración somos los primeros que tenemos que luchar, ¿no? Y ahí apoyarnos en sobre todo sociólogos, investigadores, antropólogos, personas que yo creo que tienen o tenemos una visión mucho más global, ¿no? y de poner en valor lo que deben hacer las administraciones públicas y de estar trabajando para todos. Sí, perdón, y si queréis un par de más, porque son las 3:95 y nos vamos a comer. Sí. Lo mío más que una pregunta, digamos que es un poco un batiburrillo de cosas que estoy escuchando estos días aquí y cosas que me preocupan. Gracias. A mí se me cruzan cables, ¿vale? O cables o ideas en el sentido de decir, yo escucho la gestión del dato para buscar la gestión del dato y actuar, y con ello hablamos también de inteligencia artificial y hablamos de crear algoritmos que ayuden a la toma de decisiones. A mí ahora se me va a la cabeza la conferencia inaugural, donde tendríamos un ponente que hablaba de valores públicos en esa toma de decisiones. Y a la vez se me va hacia un artículo que leí hace unos días sobre cómo ya empresas privadas, tipo Amazon, Microsoft, están buscando a gente que les lleve la ética de datos. O sea, está habiendo un repunte, por así decirlo, de filósofos, porque están viendo que están utilizando los algoritmos a la hora de tomar decisiones que son discriminatorios. Nosotros desde la administración pública, ¿cómo enfrentamos eso cuando veo que todo está
como muy en un estado muy embrionario. No sé. Y lo está, hay que decir, yo creo que lo está. Es decir, a mí se me ocurren así sobre la marcha, es decir, cada vez que, yo le decía a Carles Ramió, es decir, los que hacemos los pliegos para que las empresas nos ayuden a desarrollar esos supuestos algoritmos, pues nosotros que somos defensores de lo público, es decir, los funcionarios, estamos aquí para servir a los ciudadanos y a las ciudadanas. Pues tenemos que defender sus derechos y en este caso seremos los primeros que deberemos poner los pliegos esos componentes éticos o lo que el otro día escuchaba en el Congreso Internacional de Transparencia de puede haber derecho a acceso a la información a los algoritmos, es decir, ¿por qué debemos de exigir de por qué un algoritmo toma la decisión y cuál ha sido la motivación para hacerlo? Para en todo caso decirle sí o no. Es que yo me pongo en un ejemplo. Es decir, no podemos decir, vamos a una empresa que sea la que tome la decisión por nosotros. No, es que somos nosotros los que le tenemos que decir a la empresa cómo deberá hacer las cosas. Pero creo que incluso debe haber un análisis posterior incluso del resultado del algoritmo, porque me pongo en un ejemplo, es decir, tenemos datos de sanidad, datos de epidemias o una misma epidemia de gripe, lo que hay que invertir, tenemos todos los datos y decide el algoritmo, oye, que no se invierte en esto. Y a lo mejor está atacando a una población que éticamente no podemos dejar de intervenir sobre eso porque te diga el algoritmo que financieramente a lo mejor... No lo sé. O sea, yo en esto estoy un poco pez y estoy llegando a ello, ¿no? Pero me preocupan ese tipo de cosas y no sé cómo desde la administración, viendo que en eso, que estamos en una fase muy inicial, no deberíamos ir sentando esas bases para lo que nos dijo el compañero en la conferencia inaugural, para que no gestionemos con valores privados lo que es gestión pública. Ahora, yo la verdad es que también tranquilizaría un poco los ánimos, ¿eh? Hay dos tipos de decisiones, las muy operativas o de apoyo, más que toma de decisiones, apoyo a la toma de decisiones. Un médico se puede apoyar en diagnósticos que tienen un algoritmo que les ayude a entenderlos, ¿no? Frente a la gran decisión política de cómo hacer una política pública. En ese momento no tenemos algoritmos que decidan. Tenemos sistemas de apoyo a las decisiones y tampoco tenemos que estar igual tan espantados. Eso sí, tenemos que tener estas alertas levantadas para construir bien el futuro. Pero yo diría que a veces estamos un poco exagerando estos temas. Yo no conozco, igual es que no conozco bastante, pero no conozco de verdad ahora mismo sistemas de toma de decisión que únicamente hagan caso del algoritmo. Y de hecho, los proyectos de Smart Cities tienen un poquito de vaporware, se habla mucho de que se hacen muchas cosas, pero al final se está interviniendo en energía, movilidad y un poco de medio ambiente y a un nivel muy embrionario. Oye, hombre, pues si yo pongo un sensor en la tierra y me dice que está seco y una manguera me riega automáticamente, la manguera ha decidido regar, vale, lo mismo que el termostato ha decidido calentar la habitación cuando baja la temperatura. Yo creo que está un poquito lejos, ¿eh? Igual también estamos tomando demasiado en serio los vaticinios del futuro y habrá que construirlo. Lorena, no deja seguir, ¿ya había una pregunta por ahí pedir? ¿Podéis seguir discutiendo? Sí. ¿Contesto o no? ¿No? ¿No? Ahí. Bueno, muchas gracias. Buena la pregunta.